Un saludo muy especial, mi nombre es Mauricio Loaiza, soy licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Ángela Castillo, soy comunicadora social periodista, especialista en diseño de ambientes de aprendizaje y egresada de Uniminuto. En el siguiente video abordaremos el tema de la aproximación a la pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. Para ello, hacemos referencia a nuestro autor Carlos Calvo, educador e investigador chileno, que brinda una postura a la educación como el proceso de creación de relaciones posibles y la escolarización como el proceso de repetición de relaciones preestablecidas. A partir de ello queremos dar respuesta, luego de haber visto el video y leído el artículo del autor, de qué manera entendemos la escuela. Tomamos en cuenta que para desarrollar la pregunta debemos considerar primero el abordar la concepción de la vida, que en sí es la primera escuela y maestra de la cual tomamos las concepciones primarias de la realidad y formamos a partir de ella las categorías del conocimiento. El efecto deseado al ingresar a la escuela debería ser la convergencia de saberes, los cuales provienen de la experiencia y de cómo se concibe la realidad que está cargada de ciencia presente en la naturaleza, de la observación y el descubrimiento que hacemos de ella para replantear nuestro imaginario, de espiritualidad que permite expresar los valores y la relación del ser interior con el mundo, del lenguaje que le da sentido a cada objeto con el cual tenemos relación. Ahora bien, la dinámica de la escuela como institución que le confiere ese deber ser con la sociedad, además del rol del docente que debidamente formado, consciente de su labor profesional como guía en las rutas y el conocimiento, pero no de manera como quien bajo un esquema estricto y metodológico busca promover en secuencia un diseño específico de pensamiento en una generación menor con el fin de continuar con una cultura en evolución. Por el contrario, el aprendizaje se manifiesta en una serie de condiciones que influyen en el ser humano. Por tanto, debería dar la oportunidad para la evolución de la estructura cognitiva y de la reestructuración metacognitiva del pensamiento del estudiante, que al finalizar el ciclo educativo lograría ser autónomo, crítico, independiente, consciente de su realidad y de su papel en la sociedad como transformador de la misma. Además, la escuela no es sinónimo de educación, que la escuela no enseña temas realmente importantes o que le sirva en su cotidianidad, que además está enclaustrada, que no enseña verdades que abran los ojos a los estudiantes de su propia realidad y que parece que el error es prohibido, ya que existen exámenes y calificaciones que aprueban o reprueban a los estudiantes. Y según Carlos Calvo, el error debe ser bienvenido en la escuela. De hecho, en la ciencia hay más errores que aciertos. Y si nos ponemos a pensar en la vida misma, hay más equivocaciones, desde la misma concepción donde millones de espermatozoides son eliminados para dar solamente un ganador. O cuando el bebé quiere aprender a caminar y se cae al suelo miles de veces antes de aprender concretamente la habilidad. No existe ese ensayo-error en la escuela que dé un margen amplio para que el estudiante se equivoque las veces que sea necesario antes de aprender y aprender lo que es útil. Para nadie es un secreto que este método no ha cambiado en la escuela, que el docente enseña su lección, el alumno debe estudiar y pasar el examen para demostrar lo que aprendió. En caso contrario, obtiene una mala calificación que en muchos casos es denigrante porque indirectamente le está diciendo al alumno, usted no sirve o usted no fue capaz. Otra respuesta de cómo vemos la escuela luego de ver el video es que el método de enseñanza hasta cierto punto es cerrado. Como lo menciona Carlos Calvo, la escuela está orientada a la respuesta y no al contrario a la pregunta. Para que el estudiante construya sus saberes y sus propias conclusiones, que busque y gestione sus métodos para llegar por cuenta propia a la respuesta y de esta forma obtenga conocimientos más significativos. En su libro Territorios y Cartografías Educativas, Calvo menciona que hay muchas personas que solo consideran sistemático y riguroso todo lo que sigue el orden lógico de los procedimientos estandarizados por la metodología científica vigente y en consecuencia por la metodología escolar predominante. No negamos la importancia que tiene la sistematicidad rigurosa de la investigación científica, muy por el contrario, solo deseamos llamar la atención sobre la existencia de otras maneras de obtener información, de observarla minuciosamente, de ponerla a prueba, de analizarla, de clasificarla y categorizarla según criterios no ortodoxos, de inferir sin caer en la tentación dicotómica de oponer entre extremos. Por ejemplo, cuando los niños observan atentamente un procedimiento, hacen una comprensión integral de todo lo que está sucediendo.
Los niños tienen un nivel de observación muy alto y comprenden lo implícito de la acción. Y a partir de esa idea es que creemos que se debe desescolarizar la escuela, que no sea tan rigurosa en sus procedimientos, tanto académicos como administrativos. El modelo educativo en Colombia debería enfocarse más en la educación desde la realidad del contexto, pues existe una marcada diferencia y desigualdad de la calidad de la educación, de los recursos asignados por el gobierno y la formación de maestros para enfrentar los retos de cada realidad. Hacer mención a estos aspectos es sugerir con suma necesidad una transformación como lo sugiere Carlos Calvo. La tendencia a conservar y a cambiar es propia de la vida. Entonces, es necesario establecer con claridad la coherencia del discurso entre la educación y la realidad social, y con ello retomar los principios, los fundamentos de la educación hacia una pedagogía más humana. La escuela necesita menos enseñadores y más educadores que saquen el mayor potencial a sus estudiantes, y para esto se necesita que el educador conozca a profundidad las pasiones y los gustos de cada uno, que logre visualizar el ser humano y la persona. Debemos considerar la educación como un proceso de creación, como lo afirma Carlos Calvo, donde constantemente deben existir espacios de innovación, cooperación, optimización en la orientación de los procesos y no solo juzgar resultados. Se trata de favorecer el desarrollo de los estudiantes destacando sus habilidades y no en resaltar sus desaciertos. Creemos que la escuela debe dinamizarse aún más y dejar el estilo tradicional de pizarra y tablero, de filas rígidas en sus aulas, como si fuese un lugar similar a una cárcel donde solamente podemos observar bloques fríos e interminables, que no puedes cruzar de un lugar a otro porque todo es controlado y muy parecido a la escuela. Estudiantes dentro de un aula esperando escuchar el timbre para poder salir a su descanso. Tiempos, movimientos y hasta las mismas asignaturas son impuestas, coartando el pensamiento crítico y la creatividad. La escuela sigue siendo muy similar a como era al siglo pasado, donde hay demasiado autoritarismo docente y donde tampoco existe una relación estrecha entre lo que se enseña a los alumnos y lo que realmente necesitan ellos. La educación continúa siendo una educación para el empleo, muy acorde a la era industrial, donde se educan para ser empleados y poco para el emprendimiento, la creación de empresas o negocios digitales, que son los que mandan hoy por hoy la economía mundial.